Bienvenidos niños nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es conocimiento del medio. El día de hoy vamos a hablar sobre las zonas de riesgo. Para ello vamos a ir a nuestro libro en la página 94 y vas a observar la imagen de esa escuela y me vas a encerrar cuáles consideras que serían los lugares que son de riesgo, son esos lugares que pueden ocasionar un accidente. Los vas a encerrar, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con lo que es la clase. Entonces, ¿qué son las zonas de riesgo? Son los lugares o zonas de riesgo, son aquellos lugares que por diferentes situaciones pueden ocasionar un peligro para nuestra salud, es decir, podemos ocasionar lo que son los accidentes. Existen zonas de riesgos temporales y permanentes. Entonces, son dos tipos de riesgo. Es temporal y el permanente. ¿Cuáles son las zonas de riesgos permanentes? Son las que ya están establecidas o determinadas. Por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, en una casa que es de 2 pisos o, ejemplo, en la escuela que son de 2 o hasta de 3 pisos, ya está determinada las escaleras. Entonces ya sería una zona de riesgo permanente porque va a estar ya de manera determinada, de manera fija, ese lugar que nos puede ocasionar un accidente. Por ejemplo, podemos caernos de las escaleras o nos podemos caer del balcón. Entonces, es una zona de riesgo permanente. Por ejemplo, también estar cerca de un acantilado que no nos fijamos y nos podemos resbalar, nos podemos caer o cruzar la calle sin fijar. Entonces, las zonas de riesgos permanente es que siempre van a estar en ese lugar, sea lo que en el momento que pase, en cualquier circunstancia, siempre va a estar en ese lugar y va a ser una zona de riesgo permanente. Ahora, las zonas de riesgos temporales son los lugares o esas situaciones que aparecen en un determinado momento. Por ejemplo, cuando tenemos las zonas de riesgo temporales, por ejemplo, por medio de tormentas, en los huracanes, en los terremotos, porque aparecen en determinados tiempos. Por ejemplo, también cuando mamá está trapeando, es una zona de riesgo temporal porque el piso está mojado, o cuando vamos a visitar una tienda vemos que está un letrero este amarillo donde dice que el piso está mojado. Entonces ahí sería una zona de riesgo temporal porque podemos ocasionar un accidente en ese momento. Entonces, cuando se le habla temporal es porque está en un determinado tiempo. Por ejemplo, igual si mamá está cocinando y tiene prendida la estufa, puede ocasionar un accidente en ese lado porque está prendida la estufa. Sería una zona de riesgo temporal. O otras cosas también podría ser, por ejemplo, si estás jugando y no vistes un hueco, o sea, o te resbalaste, si te fracturaste el pie, ocasionando un accidente temporal. Ahora, acuérdate que el permanente es cuando ya está, dependiendo, o el lugar que ya está formado allá y está, esos lugares ya está formado para ocasionar un accidente y nosotros como conocemos, sabemos que no debemos de acercarnos y evitar esas situaciones para que nosotros podamos cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y tener lo menos posible de accidentes. Para eso también es muy importante que en la escuela, en la casa y en la comunidad hay lugares donde se corren riesgo y pueden ocurrir accidentes como en las escaleras, en la cocina y en la calle. Entonces, en cualquier lugar no está exento, siempre vamos a estar que podamos tener posibles accidentes. Simplemente que recordemos que algunos pueden ser permanentes por el lugar que nos puede ocasionar ese accidente o pueden ser de manera temporal en que no nos fijamos y ocurrió. En cada lugar hay zonas de menor riesgo a las que se le llama zonas de seguridad. Es importante que las identifiques para que acudas en ellas ante una situación de riesgo como un temblor. Es lo que yo les comentaba, que a veces las zonas de riesgo temporales, cuando es por un cambio climático, ya sea por un huracán, por un terremoto, nosotros debemos de conocer cuáles son esos lugares en los cuales van a servirme para protegerme. Entonces voy a tener una zona de seguridad y para ello también debo de conocer los siguientes símbolos que son de señalamiento de seguridad. El señalamiento de seguridad son esos símbolos que nos van a servir para identificar qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, dónde acudir, qué es lo que debemos de usar y se compone de 4 colores, que son el rojo, amarillo, verde y azul.
Los símbolos o los señalamientos de color rojo, como observamos aquí, y están dentro de este círculo que es una forma redonda, estamos hablando que son los señalamientos de prohibición, es decir, lo que no puedes hacer, lo que no debes de hacer. Y por ejemplo, aquí estamos viendo no correr, no gritar, no empujar, y si tú incluso habrás ido en otros lugares y ves este símbolo, pues obviamente nos está indicando que no debemos de fumar, o no pasar las personas, no hacer ruido o no tener el volumen muy fuerte. Cuando nosotros vemos otros señalamientos de color amarillo y de forma triangular, nos está indicando que son elementos de precaución, que debemos de estar atentos, que es lo que nos puede perjudicar para nuestra salud o para evitar accidentes. Por ejemplo, aquí cuidados con los escalones, aquí cuidado con las escaleras porque te puedes caer. Cuando vemos este símbolo son peligros de radiaciones, es decir, cuando hay industrias está trabajando con radiación, no nos debemos de acercar porque nos puede afectar. Cuando ves este tipo de flechita es un riesgo eléctrico, es decir, que hay una fuente de electricidad en la cual nos puede dar toque y entonces por eso este es el señalamiento para no tocarlo. Este es el que mayormente vemos cuando vamos al súper o cuando vamos a la plaza o cuando vamos a la escuela y vemos que están trapeando, a veces ponen un señalamiento que dice cuidado, piso resbaloso porque te puedes resbalar. Entonces, esto nos va a indicar que mayormente es que debemos de tener cuidado para evitar accidentes. Entonces, estos signos amarillos triangulares nos indica de precaución, de atención. Y este último que tenemos aquí, donde está la calaverita, es porque es mucho peligro, porque nos puede afectar en nuestra salud, o es decir, que nos puede ocasionar nuestra muerte. Por ejemplo, aquí hay sustancias, por ejemplo, el veneno tiene este símbolo porque indica que no lo debemos ni tocar ni tomar porque nos puede ocasionar una manera irreparable sobre nuestra salud. Ahora, ¿cuáles son los señalamientos de información y de seguridad? Son los que son de color verde, ya son de forma cuadrada o rectangular. Y lo hemos visto iguales en la escuela o en otros lugares cuando llega a ocurrir algún accidente o alguna situación como un terremoto y estamos en un lugar, sabemos, nos están indicando cuál va a ser la salida. Has observado, me imagino que estos puntos a veces en una calle o en una casa y nos va a indicar los que son los puntos de reunión. Por ejemplo, si ocurre un accidente, sabemos dónde nos debemos de reunir para que nos podamos encontrar todos y asimismo estar tranquilos. Cuando vemos este tipo de dibujito, el muñequito y en una casita, nos indica que es una zona de seguridad. Por ejemplo, cuando viene el mal tiempo, el huracán, nosotros nos debemos de ir a esa zona de seguridad donde debemos resguardarnos para que no tengamos esos accidentes y estemos bien. Ahora, ¿cuáles son los señalamientos de color azul? Son los de uso y obligación, que es lo que debes de usar, porque no puedes entrar a ese lugar si no usas el equipo que te está pidiendo. Por ejemplo, ahí vemos que es una ropa, entonces está diciendo que es el uso obligatorio de ropa, el otro es el uso obligatorio de guantes, el de uso obligatorio del casco o el uso obligatorio de audífonos para evitar los ruidos, ruidos graves, ruidos fuertes. Entonces, estos son los señalamientos de seguridad que nos va a servir a nosotros para fijarnos, para que nosotros veamos que cuáles son los lugares en los cuales podemos sentir seguridad, cuáles debemos de tener precaución, qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que debemos de usar. Esto nos va a ayudar también para ir conociendo nuestras zonas de seguridad y nuestras zonas de riesgo. Ahora, si tú conoces algo y sabes que, por ejemplo, ya en casita o tengas un hermanito y sabes que no debes, puedes hacer tus señalamientos y pegarlos para que identifiques cuáles son las zonas de riesgo y así tener tus precauciones si en dado caso se nos llega a olvidar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de tarea?
En tu cuaderno vas a poner lo que es la fecha y el nombre y me vas a realizar un collage de lugares de riesgo donde corresponde. Recuerda que los lugares que pueden ocasionar accidentes, ya sea en la escuela, en la casa o en tu comunidad, es decir, en tu colonia, me vas a poner qué riesgos pueden ser permanentes y cuáles riesgos pueden ser temporales. Son los que nos pueden ocasionar accidentes. Por ejemplo, no sé, pueden ser las escaleras de una casa o pueden ser el desvío de un lugar, no sé, las que tú encuentres, ¿no? Y el ejercicio B me vas a recortar y pegar o dibujar, si así lo deseas, 5 símbolos que indiquen precaución y me vas a escribir el nombre del símbolo que significa. Es decir, por ejemplo, yo dibujo el símbolo que a lo mejor quiero escribir el que dice veneno. Tengo que dibujar el triangulito amarillo, la calaverita y pongo abajo que ese símbolo significa veneno. Entonces ahí te estoy pidiendo 5 símbolos que indiquen precaución. Vamos a utilizar en este caso el día de hoy de los señalamientos amarillos. Eso sería la tarea del día de hoy. Terminamos, nos vemos en la siguiente clase de mañana, que es jueves. Te mando un abrazo virtual, que tengas una excelente tarde y recuerda, si estás en casa, el COVID no pasa. Ya mañana terminamos el último temas de que es matemáticas y formación cívica y ética y ya estamos listos para que podamos terminar lo que son nuestras clases y ya muy pronto iniciar nuestras vacaciones en cuanto al mes de diciembre. Nos vemos en la clase de mañana. Bye.